Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y me da gusto estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los consejos para los CEOs o directores generales de las empresas, que van a ser consejos muy profundos derivados de las charlas que hemos tenido con muchos invitados en este programa, donde, como saben, a veces damos análisis particulares, puntuales y profundos, y a veces traemos invitados de industrias innovadoras y disruptivas. Ya una vez hicimos un programa de tips para las empresas como tal en cuanto a su organización, pero esta vez nos vamos a ir profundamente a las personalidades del director general sobre cómo debe ser un director moderno. Y bueno, pues arranquemos con este tema que tiene compilaciones fascinantes de todos los comentarios que nos han llegado en redes sociales y de las diferentes entrevistas, como comenté, además de la ciencia más avanzada en este sentido. Pues bien, el primer atributo que tiene que tener un director general en el mundo de hoy es nada menos que su capacidad de empatía. Así es una habilidad emocional. Uno hubiera pensado que es la capacidad cognitiva, que es su capacidad de liderazgo, o bien que es su inteligencia y su coeficiente intelectual. Por supuesto que son habilidades que siguen siendo importantes, pero hoy en día el director general tiene que tener esta capacidad de entender los sentimientos de sus colaboradores, de sus competidores, de las autoridades y de sus clientes. La empatía tiene esta acepción de saberse poner en los zapatos del otro y quiere decir entender profundamente las necesidades del otro. Y ojo, profundamente, no estamos hablando de a niveles superficiales, pedir que alguien más hable por ti o que alguien más se comunique por ti. Esta parte no se debe delegar, es decir, la parte de que la gente vea que tú estás preocupado por entender sus necesidades, debes transmitirlo de manera personal. Así que ya saben, ahorita con todo este entorno cambiante donde hay reformas que cambian la dinámica laboral, como la dinámica del outsourcing, donde tenemos reformas también internas como la NOM 35, que nos exigen en un sentido tener un acercamiento más auténtico con los colaboradores, donde nos tengamos atentos a su estrés, donde estemos atentos a sus niveles de calidad de vida, donde les paguemos lo suficiente para que se puedan retirar en el futuro. Pues bien, todo esto esconde realmente que se empuja que un director sea empático, que sea capaz de ver no solamente por las utilidades en sus bolsillos, sino sea capaz de entender las necesidades de su propia gente. Así que sean empáticos y no sean soberbios. Los directores generales tienen que dar este cambio de paradigma. Y bueno, una segunda habilidad en este sentido tiene que ver con la capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un ser humano de poder sobreponerse a los obstáculos, de caer y levantarse y de superar las adversidades en momentos muy críticos. La resiliencia es una habilidad que cobra notoria importancia cuando hay problemas internos en un país o globales, como lo ocurrido en la pandemia. La resiliencia tiene que ver también con un aspecto emocional, así que las primeras dos habilidades son emocionales, la empatía y la resiliencia, donde recibimos embates en diferentes sentidos, donde cambia nuestra circunstancia de comerciar, porque cambian condiciones de pago, donde recibimos pagos más tarde, se nos exigen pagos cada vez más prontos, y donde asimismo nos suben las materias primas de una manera acelerada sin que podamos reaccionar a tiempo. Esto evidentemente que causa estrés en las empresas, porque las empresas tienen que planear con mayor anticipación, tienen menos flujos y sufren embates no esperados. Y esto crea ansiedad y crea incertidumbre. Y lo que tiene que hacer un director general en estos tiempos de embate, pues no es ausentarse y no es desesperarse y no es mostrar señales pesimistas, sino justamente cambiar rápido, reaccionar con la cara de frente y ser visible ante sus colaboradores. Ser visible cuando las cosas más difíciles se ponen, el director tiene que ser visible ante todos los demás para demostrar que no solamente está ahí manejando el barco, sino que lo está haciendo de una manera resiliente, es decir, de una manera que ofrece una alternativa, donde ofrece una posibilidad de seguir haciendo las cosas y donde ofrece una capacidad de mantenerse vigente.
Esto es muy importante, los líderes tienen que ser resilientes. Así que eso no quiere decir que no se muestren vulnerables o que no tengan emociones, sino es una capacidad de salir adelante en la adversidad que parte de reconocerla. Yo reconozco la adversidad para poder hacer frente a ella. Y bueno, una tercera habilidad que tienen que tener los directores generales hoy en día es justamente la capacidad de mostrarse vulnerables, la vulnerabilidad ante su entorno. Hoy el liderazgo ya no es un liderazgo de pose, ya no es un liderazgo de demostrar fortaleza todo el tiempo, porque esto quita credibilidad. Hoy en día sabemos que los directores tienen que reconocer sus propias debilidades, porque el poder ser vulnerable es el principio para poder reconocer las áreas de oportunidad, los cambios que se necesitan hacer y los errores que se está cometiendo. Hoy en día el mundo no tiene tolerancia a gente que no se muestra vulnerable. Y la vulnerabilidad tiene que ver con un director de reconocer sus propias flaquezas al interior. La habilidad anterior, la resiliencia, tiene que ver con la capacidad de levantarse ante problemas que llegan desde afuera hacia adentro a la empresa. Pero la vulnerabilidad tiene que ver con problemas que vienen hacia adentro. Es decir, tú puedes tener una situación adecuada en tu empresa, pero en el interior sentirte desconfiado de tus gentes principales, sentirte cansado, sentirte inexperto ante cambios tecnológicos o simplemente tener miedo de lo que están haciendo tus competidores y tú no poder reaccionar a tiempo. Esto justamente es lo que importa en la vulnerabilidad, el poder reaccionar a tus mandos medios, a tus propios accionistas en decir, señores, siento que la tecnología me está comiendo y no sé cómo actuar al respecto. Siento que nuestra gente de confianza no está lo suficientemente preparada para llevar a la empresa al siguiente nivel. O siento que los clientes ya no están confiando en nosotros y estamos bajando de calidad en nuestra manera de entregar productos y servicios. Todo esto, queridos amigos, es lo que se denomina vulnerabilidad. Un empresario tiene que tener la capacidad de reconocer sus errores porque si no, no puede delegar. Así que ya lo saben, vamos a volver al segundo bloque de este programa para seguir hablando de las habilidades del director general del futuro, pero lo primero que tienen que tener claro es que las emociones importan y no solamente importan, sino que son habilidades de liderazgo a futuro. No se vayan, queridos amigos, esto es Factor Económico. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de los 20 mejores Chief Human Resources Officers. Los líderes en el manejo del capital humano se enfrentan a retos nunca antes vistos como la era post-pandemia y el trabajo remoto. También ofrecemos un reportaje especial sobre la adopción tecnológica y el retorno a los centros de trabajo por parte del área de recursos humanos. El gobierno impulsa el registro de datos biométricos para hacer uso de una línea telefónica celular. Las consecuencias serán pérdida de privacidad y riesgo de perder datos irreemplazables. Este mes también analizamos el trading, la nueva manera de generar recursos a partir de las herramientas tecnológicas. Además, Mujer Ejecutiva, como cada año, premia a las 40 líderes que impulsan, promueven y representan el empoderamiento femenino en diferentes sectores. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a este es su programa Factor Económico. Estamos haciendo un interesante recuento de las habilidades que debe de tener un director general en el mundo de hoy, donde pues a raíz de entrevistas, comentarios y diferentes invitados que hemos tenido en este programa, pues podemos hacer este análisis profundo. Y bueno, para ello hemos visto que lo que está en primer plano de importancia no son habilidades cognitivas ni intelectuales, sino habilidades emocionales. Empezando por la empatía, ser capaz de ponerte en el zapato de los demás y entonces poder tener una auténtica comunicación real con tus clientes, colaboradores, proveedores y autoridades, seguido por un tema de resiliencia que tiene que ver con la capacidad de sobreponerse ante adversidades externas y poderlo hacer de manera visible en tu entorno, y también
con las habilidades emocionales que tienes que tener ante tu propia gente para ser vulnerable, que es la tercera habilidad, la vulnerabilidad para poder reconocer tus propios errores. Porque el que no reconoce sus errores no puede cambiar, no puede crecer, se vuelve arrogante y se vuelve distante. Así que estas son 3 características que tenemos que empezar como directores generales. La número 4 tiene que ver con delegar. Hoy en día la capacidad de delegar funciones es una labor fundamental de los directores generales que tiene que ver con empoderar a la gente. El delegar no tiene que ver con simple y sencillamente asignar trabajos, sino con el empoderamiento de los equipos de trabajo. La gente que trabaja para un director general tiene que sentir que es capaz de tomar decisiones y que sus decisiones van a ser escuchadas y valoradas. Esto es sumamente importante porque en un mundo pandémico donde de alguna manera los trabajos son a distancias, donde tenemos entornos cambiantes y problemas inesperados, tenemos ya 2 opciones: que los equipos se congelen y se queden esperando a que su director reaccione, o bien que el director los haya hecho sentir previamente que tiene el poder de tomar decisiones y entonces sean capaces estos colaboradores de responder ante esa ausencia. Y aquí pues los ejemplos son muy claros. Una empresa puede tener una crisis donde no se esté vendiendo, por ejemplo, cierto producto o servicio y no le estén llegando los resurtidos. Si la empresa depende de un director general y de su personalidad, pues van a esperar a que el director vaya a ver al cliente y a ver si el cliente reacciona, le revive los pedidos o sale algo, mientras todos los demás estarán comiendo las uñas de nervios dentro de sus equipos de trabajo. La otra opción es que la gente esté empoderada y más allá de si el director escala el tema y hace su chamba, pues la gente empoderada puede ir viendo pues qué hacer con los directores de compra, puede ir a visitar los anaqueles para ver qué productos se están moviendo, puede hacer estudios comparativos de precios para ver qué es lo que está pasando y puede hacer llamadas operativas con la gente del cliente para poder pues buscar esta información privilegiada que les adelante qué es lo que está pasando o por qué ha habido un cambio de tendencia y poder reaccionar. Es decir, el empoderar a la gente no solamente tiene que ver con disminuir el ritmo de trabajo del director general y poderse enfocar a cosas estratégicas, sino en no detener la operatividad de la propia empresa y poder hacer cambios significativos, puesto que obviamente una correcta delegación de responsabilidades lo que implica es que la empresa sabe más cosas porque tiene más ojos, porque tiene más manos, porque tiene más oídos y entonces pueden escuchar más allá de lo que está pensando el propio director y traer más información. La información hoy en día es poder y por eso el director tiene que saber escuchar más y que su gente esté empoderada. Aguas con los equipos pasivos. Un equipo pasivo quiere decir que es un equipo nervioso, quiere decir que es un equipo que no está correctamente incentivado y quiere decir que es un equipo al que le pesa ir a trabajar. Normalmente en épocas de vacas gordas, pues estos equipos sí resisten porque pues finalmente cobran sus quincenas. Pero en épocas de vacas flacas, donde las quincenas están comprometidas, normalmente si un empleado no está empoderado, pues no va a buscar cómo salir adelante. Como sabe que no se le escucha, más bien su mente estará en sus preocupaciones o en ver cómo cambiarse de trabajo. Por lo tanto, empoderen a su gente y aprendan a delegar. Otra habilidad que tiene que tener el director general en los tiempos contemporáneos es tener la habilidad estratégica de procesamiento de sistemas. Procesar sistemas. Sí, antes pareciera que este es un tema que el director quizá no tuviera que estar involucrado y puedes contratar un director de tecnología o bien puedes contratar un proveedor externo de sistemas. Sin embargo, hoy en día esto no es suficiente. No quiere decir que el director general tenga que saber programar o tenga que saber del lenguaje computacional o lenguaje cibernético o bien que estar familiarizado ni siquiera con las plataformas, pero sí tiene que tener esta habilidad de pensar en cómo se estructuran los sistemas para saber cuáles son los canales de comunicación que le importan y cuáles son los aspectos específicos que quiere mejorar. Y pongamos ejemplos.
Por ejemplo, digamos, en una institución financiera, el director general tiene que tener la claridad para saber cómo quiere que sea su experiencia del usuario. Es decir, quiero que mi usuario se conecte a través de mi página de internet, que se conecte a través de mi teléfono celular, qué información quiero que descargue el cliente cuando se meta a nuestras páginas de internet. Tiene que tener claridad de cómo comunicarse con el cliente y qué información los clientes quieren comunicar con él. También tiene que tener la claridad de cómo trabaja su equipo. Yo quiero que mi equipo se comunique remotamente y a distancia, quiero que las áreas interactúen de manera inmediata, qué quiero que se haga automático y qué quiero que tenga intervención humana. Es decir, habrá cuestiones, por ejemplo, en el mismo caso de la institución financiera, pues habrá materias de expedientes, validación de documentos, validación de facturas o validación de operaciones que seguramente se pueden automatizar con robots, pero habrá otras que no, como la atención personalizada a la gente que llama a la empresa, la solicitud urgente de ciertas operaciones crediticias o bien el saber darle la atención correcta a alguien que está pidiendo una línea de crédito. Es decir, tiene que quedar súper claro para un director cuáles son las labores humanas y cuáles son las labores que tiene que tener un robot y dedicarle tiempo a pensar en este sentido. También tiene que ver con la manera de gestionar la información para los accionistas e inversionistas de los negocios, donde hay que tener claramente definido pues qué información voy a reportar, cuáles son los KPIs que es decir, los indicadores de rentabilidad o de costos o de costo financiero o cualquier otra cosa que sean interesantes para ser capaces de tomar decisiones. Así que finalmente el director general tiene que organizar su mente para ver cómo se quiere comunicar con sus clientes, cómo se quiere comunicar con sus inversores o accionistas y cómo se quiere comunicar a nivel interno con su equipo de trabajo. Y para ello tiene que sistematizar los procesos y tener la claridad de qué procesos quiere tecnológicos y qué procesos quiere manuales, qué procesos serán intervenidos por empleados reales y qué procesos estarán intervenidos por sistemas robotizados. Ya a quien se contrate o cómo se haga es un tema secundario que seguramente podrá pasar por licitaciones, pero el pensamiento estratégico a nivel sistemas y automatización es algo necesario para los directores generales. Así que ya lo saben, amigos, hay que ponerse pilas con la manera de pensar nuestros negocios. Volvemos al último bloque, no se vayan, esto es Factor Económico. Ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante. Por esa razón, Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar. Este producto ha sido pensado para su uso diario. Entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una otoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos a su programa Factor Económico. Hablamos en el bloque anterior de las habilidades que tiene que tener un director general, donde empezamos con habilidades emocionales que tienen que ver con vulnerabilidad, empatía en un primer momento, para ser capaz de comunicarse claramente y reconocer los errores. En una segunda instancia, las habilidades tienen que ver ya más con la organización de equipos de trabajo, tanto a nivel sistemas como a nivel de gente real, y con la capacidad también de empoderar a los equipos de trabajo para que sean autosustentables y sean capaces de tomar decisiones más allá del director general. Así que primero tienes que definir tu personalidad, ser vulnerable y reconocer lo que te está pasando para poder, digamos, hacerte del ecosistema adecuado de colaboradores. Y una vez que lo tienes, pues ser capaz de organizarlos de manera eficiente, decidir qué va con sistemas y qué va con seres humanos y empoderarlos para que ante la ausencia de un director, estos equipos puedan seguir trabajando eficientemente. Pero hay más habilidades, hay un tercer nivel. El primero es el emocional, el segundo es el organizacional y el tercero tiene que ver con la construcción de comunidades al exterior. Un director general tiene que tener la habilidad de formar parte de ecosistemas distintos
distintos a nivel real. Esto tiene que ver con cámaras industriales específicas, donde tú formes parte de cámaras de tu nicho y seas capaz de escuchar lo que está pasando con tus competidores, con tus aliados estratégicos y con la parte legal de tu industria. Hoy en día estamos en un mundo sumamente retador con iniciativas cambiantes, en un mundo que cambia muy rápido, donde hay que dialogar constantemente con los gobiernos, porque los negocios y la tecnología avanzan mucho más rápido que las leyes y a veces cuando las leyes no son comprendidas adecuadamente pueden responder con cierta voracidad legal que restrinja la actividad y los gremios a veces se encuentran en una pugna constante gobierno-gremio por llegar a una manera de operatividad sana para todos. Por eso a mí me parece que un director tiene la responsabilidad más que nunca que formar parte de su entorno comunitario y ser una figura relevante en las cámaras donde se participe, donde se esté informado, donde pueda acudirse con otros colaboradores del gremio para saber qué es lo que está pasando. Así que sí, antes el director general podía ser alguien solitario en su oficina tomando decisiones. Hoy en día es una obligación de los directores el poder tener este networking con gente de su industria para hacer algo por ella, para ser representativo y para ser ubicado por sus colaboradores. Hoy en día los colaboradores, digamos, y los competidores ya no son enemigos, sino que los competidores son aliados de un mismo gremio para lograr un fin común. Así que ya sabes, director general, hoy es tu obligación vincularte y es una habilidad esencial. No es un tema opcional o un tema pasivo donde se paga una membresía y se quede uno, pues digamos, sentado cómodamente. Otra instancia que tiene que ocurrir en ese sentido de vinculación es la comunicación directa que un director tiene que tener para con su audiencia y sus clientes para crear comunidades. Es decir, la primera parte de comunidades tiene que ver con formar parte de comunidades existentes, gremiales y sectoriales, pero la segunda tiene que ver con crear comunidades para tu propio público de clientes y tu propia empresa. Hoy en día me parece que la labor de un director es generar un deseo aspiracional para que los clientes quieran formar parte de ti. Tú, por ejemplo, diriges un canal pues de comunicación, de televisión, pues ya no basta con que tengas una marca atractiva, ya no basta con que tú tengas una programación adecuada, sino que a la gente le des un por qué seguirte. De igual manera, si tú eres una tienda de muebles, por ejemplo, que vende productos o servicios, pues sí, qué padre que tus diseños estén bien hechos, pero la gente tiene que entender por qué debe ir a comprar a tu tienda y no a la de al lado, o por qué ver tu programa y no ver el programa de al lado. Y en ese sentido, tienen los directores generales que dar este valor agregado de manera personal, tener un stand ético concreto, una filosofía de valores muy transparente y un posicionamiento explícito ante los temas de actualidad que están ocurriendo en el mundo. Hoy se espera que un director general pues diga su opinión, por ejemplo, ante la pandemia, ante la protección de los empleados, ante cuestiones de género y su opinión ante la mujer, en cuestiones de diversidad sexual y tolerancia ante este tipo de movimientos, en cuestiones de participación política en elecciones. Es decir, las empresas tienen que tener un posicionamiento y una postura que puede ser neutral, por supuesto, pero tiene que haber una postura explícita donde no quiere decir que se manifieste por un partido u otro, pero sí que se manifieste una empresa por la participación ciudadana. Esto generará en los clientes un sentido de pertenencia donde sabe que no solamente está vinculado a la empresa por un producto o servicio, sino que hay un acercamiento más personal de, ok, esta empresa tiene un director general que se preocupa por ciertas cuestiones y participa en ciertas otras, y entonces eso me genera sentidos de pertenencia. Obviamente esto se puede extender de manera muy profesional para generar también alianzas estratégicas que a su vez tengan mensajes y se puedan traducir también el día de mañana en sinergias, descuentos, crecimiento vertical y una serie de cuestiones que a la gente que te compra un producto o un servicio pues le puedas dar tus ventajas concretas y los hagas sentir parte de comunidades. Esto es un nivel muy profundo de comunicación donde la gente ante toda esta vorágine que tiene de redes sociales, de estrategias de marketing cada vez más sofisticadas y digamos de un bombardeo de internet, justamente por eso el tú crear comunidades es importante, es que sientas que no solamente eres un objeto y un número, que eres víctima de toda la publicidad de internet, sino que hay una empresa a la que le compras donde su director general, a pesar de ser una persona quizá aclamada, importante, una empresa grande,
pues tiene un canal de comunicación contigo, a través de videos, a través de newsletters, a través de comunicados directos, a través de alianzas, a través de comunicados que genere como grupo, que te los haga saber a ti de manera personal, por WhatsApp, por email, donde sepas que la comunicación pues no es masiva, sino realmente es dirigida para aquel que le genera lealtad. Así que los directores tienen la obligación de formar parte de comunidades existentes y la obligación de generar comunidades propias y sentidos de pertenencia propias para su propia clientela. Así que sí, hacer el mejor producto ya no es suficiente para ser el mejor. Hay que hacer el mejor producto, brindar el mejor servicio, pero también tener la habilidad de comunicarte con tus clientes de manera efectiva, lo cual sin duda es otra habilidad muy importante para los directores generales. Y bien amigos, en este sentido pues cerramos esta idea de lo que deben ser los líderes en el futuro. Los líderes en el futuro tienen que ser líderes comprometidos con su inteligencia emocional antes que nada para entender lo que los rodea y poder dar beneficios a la gente que los rodea en materia de entendimiento. Posteriormente tienen que tener habilidades organizacionales de empoderar, de delegar y de organizar, que básicamente es una cuestión más horizontal que vertical. Y por último tienen que formar parte de algo más grande que ellos mismos. Los directores tienen que formar parte de gremios, de cámaras, de países, de un sector privado informado y tienen que hacer sentir a sus clientes que también se suman y forman parte de estos movimientos. Así que ya lo saben, son directores inteligentes, estrictos y digamos que muy reconocidos, pues ya no es suficiente. Sean inteligentes emocionalmente, creen y formen parte de comunidades y sepan organizar y empoderar a su gente. Muchas gracias, esto fue Factor Económico, nos vemos el próximo programa. Mundo Ejecutivo presentó